A toda la gerencia de esta Z101, saludos para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país. J.D. Banks, James David Banks, un joven de 39 años, veterano de la Marina de los Estados Unidos, estuvo en Irak, desplegado en Irak, y es un hombre que sintetiza las características de la clase blanca pobre de los Estados Unidos, y él mismo retrata en una autobiografía prácticamente un bestseller del New York Times, su libro Hillbilly Elegy, Elegía Campesina, donde él básicamente retrata las vicisitudes en que se desenvuelve la clase blanca rural norteamericana. Y decía él, incluso en ese libro, él habla de, critica, por ejemplo, a su propia familia y a sus amigos por la manera en que, por falta de conciencia, son unos derrochadores o han derrochado y se mantienen en la pobreza. J.D. Banks, en el 2016, él formaba parte de un movimiento denominado o llamado Never Trump, Nunca Trump, un movimiento a lo interno del Partido Republicano, de esos republicanos que entendían que el partido no se podía dejar arropar por el movimiento MAGA de Donald Trump. Aunque también hay que decir, Rosendo, en el 2016, cuando él salió a explicar el éxito de su libro y lo entrevistaban en muchos lugares, él decía que el libro de alguna manera explicaba también claramente por qué la clase blanca pobre, quebrada, sin empleo, adicta a drogas, alcohol, con violencia, el white trash, como también le llamaban, por qué también votaba a Trump y por qué había una correlación de esos grupos en esos estados hacia el voto a Trump, aunque él, Nikki Haley y muchos otros tuvieron, Marco Rubio, declaraciones contra Trump. Bueno, pues finalmente eso se fue diluyendo en el tiempo, pero estoy claro contigo en que comenzó desde esa parte del espectro político, aunque él reconocía que las razones que inspiraron su novela políticamente favorecieron a Donald Trump. Él, además de que formó parte de ese movimiento contestatario a Donald Trump a lo interno del Partido Republicano, porque él visualizaba en aquel entonces que el Partido Republicano se encaminaba a ser absorbido por el movimiento MAGA, llegó a calificar a Donald Trump de ser un imbécil cínico, y de que se trataba del Hitler de los Estados Unidos. Eso era en el 2016. Paradójicamente, poco tiempo después, él fue tocado por la mano divina y el manto protector de Donald Trump, y de repente, en poco tiempo, a menos de sus 39 años, porque ya él tiene casi 2 años en el Congreso, pasa de ser un simple activista o un escritor, básicamente, porque ni siquiera participaba de la actividad política, entra a la actividad política y con el apoyo de Trump se convierte en senador federal de los Estados Unidos. Está en su primer periodo como senador, menos de 2 años en su primer periodo como senador. Y entonces ahí él se convierte en una de las voces más resonantes del movimiento MAGA en el Congreso de los Estados Unidos. Y es uno de los más notables defensores de las posiciones de Trump sobre el aborto, sobre la inmigración y el tema, por ejemplo, de Estados Unidos y su participación en conflictos internacionales. Él cree, por ejemplo, al igual que Donald Trump,
que la solución a la guerra Rusia-Ucrania pasa por una decisión muy sencilla, que Ucrania le entregue a Rusia los territorios ocupados y ahí se acabó la guerra. Porque Estados Unidos no tiene por qué continuar pretendiendo ser la policía del mundo. La posición de Trump, esa es la posición de él. Claro, él es un tipo mucho más inteligente que Trump, aunque Trump sea su líder. Es un aporte la escogencia de James David Vance, es un aporte que le puede consolidar la victoria a Donald Trump. Miren, Donald Trump no necesita un voto más dentro del sector de la clase estadounidense a la que representa J.D. Vance, porque donde Trump ha sido fuerte siempre no es entre los norteamericanos educados y los norteamericanos blancos acaudalados que viven en cómodas posiciones. El fuerte de Donald Trump entre la clase blanca norteamericana ha sido desde el principio precisamente esa clase a la que representa J.D. Vance. La gente de poca educación, pobre, como decía José Luis, devorada por los vicios de la droga y otras dificultades, la clase rural norteamericana. Él es un hombre de Ohio, de un campo de Ohio, y yo no creo que su escogencia, bueno, pues sea tan necesaria para que Donald Trump pueda de alguna manera consolidar una victoria que la tiene casi a mano, hay que decirlo. ¿Qué es desde mi punto de vista lo que esto representa, la escogencia de este hombre que formó parte del movimiento Never Trump, que dijo que Trump era un imbécil, que dijo que Trump era el Hitler de los Estados Unidos? Es una muestra de confianza de Donald Trump en el sentido de que él entiende que tiene la presidencia de los Estados Unidos otra vez asegurada y que no necesita, por ejemplo, a un Marco Rubio, que era el otro candidato que se vislumbraba como posible acompañante de Trump, que no necesita a un Marco Rubio que representaría algo importante desde el punto de vista de atraer votantes latinos. Él no necesita eso, él no necesita nada, por eso escoge a este hombre como su candidato, que de alguna manera también puede confrontarlo con la realidad, la historia de la candidata vicepresidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, que más o menos tiene el mismo tipo de características. Pobre, de clase incluso inmigrante, y este hombre puede confrontar con Kamala Harris. La verdad es que la decisión incluso fue sorpresiva. Trump lo anunció a través de su red social. Dijo que tras largas horas de deliberaciones y reflexiones y teniendo en cuenta el tremendo talento de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos es el senador J.D. Vance del gran estado de Ohio. Y de esa manera hizo ese sorpresivo anuncio de ayer, en momento en que se iniciaba la convención republicana allá en Milwaukee, Wisconsin. Luego, más tarde, Trump apareció con su oreja vendada, dicen los medios que como un guerrero herido, apareció en la convención junto con el señor David Vance y la aclamación generalizada de todo el público. Otro acontecimiento de ayer alrededor del presidente. Bueno, una decisión de una jueza de la Florida que se anticipaba, una decisión básicamente política que se enmarca dentro de la decisión de muchas cortes norteamericanas
encabezada por la Suprema Corte de los Estados Unidos, de limpiarle el camino legal a los problemas de Donald Trump y de llevarlo otra vez a la presidencia de los Estados Unidos. La jueza Aileen Cannon de la Florida, que fue designada por Donald Trump, produjo ayer una controversial decisión que ha sorprendido a la comunidad legal de los Estados Unidos. El caso más peligroso, según los especialistas, que tenía Trump enfrente, el caso de los documentos clasificados que se llevó para su casa desde la Casa Blanca y por lo que estaba siendo enjuiciado. La jueza mandó ese caso ayer para el carajo y dijo que la designación del fiscal especial Jack Smith, designación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, era inconstitucional y que por lo tanto ese caso quedaba desestimado. Si ustedes buscan hoy la opinión legal de una cantidad de especialistas norteamericanos, sobre todo catedráticos universitarios, bueno, pues la opinión generalizada en torno de la decisión de la jueza es que es una decisión que no tenía otro propósito. Primero ellos dicen que la esperaban, que no tenía otro propósito o no tiene otro propósito que políticamente favorecer al expresidente Trump, que es una decisión sorprendente y desde el punto de vista legal injustificada. Es una acción más de sectores de la justicia de los Estados Unidos para limpiarle el camino legal al expresidente, que yo diría que ya no necesita más ayuda, porque la principal ayuda se la está dando el Partido Demócrata. Todavía anoche trataba Joe Biden de convencer a los norteamericanos en una entrevista especial en la cadena NBC, sentado frente a frente con uno de los principales periodistas de esa cadena, tratando de convencer a los norteamericanos de que él está física y desde el punto de vista cognitivo en perfectas condiciones, algo que definitivamente desde aquel debate desastroso del 27 de junio casi nadie lo quiere creer y va a ser muy difícil que él pueda convencerlo. Entonces, mientras Trump avanza de esta manera políticamente en su partido y con la ayuda del sistema de justicia, de gran parte del sistema de justicia, comenzando por la Suprema Corte de Justicia, para llevarlo otra vez a la presidencia, el Partido Demócrata todavía no sabe exactamente qué es lo que va a hacer con su candidatura de cara a las elecciones del 5 de noviembre de este 2024.